El cura Hidalgo, un ícono importante en la historia de México, participó en la conspiración de Querétaro, que pretendía estallar la lucha de independencia el 2 de octubre en San Juan de los Lagos. En el movimiento, al igual que el cura Hidalgo, estaban Miguel Allende, Ignacio Allende, Juan Aldama, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez y su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, pero la conspiración fue delatada el 10 de septiembre del mismo año por el capitán Joaquín Arias. El 14 de septiembre de 1810, doña Josefa Ortiz de Domínguez le comunicó al cura Hidalgo que la conspiración había sido descubierta. Y como algo que ha marcado la historia y a cada mexicano está el grito de Dolores, que para motivar a los campesinos a luchar por su libertad, gritaba: ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Fuera el mal gobierno! Con un pequeño grupo de indios mestizos y criollos, en su mayoría sin instrucción militar alguna y armados con instrumentos de labranza, así comenzó el cura Hidalgo el movimiento. De esa manera se convirtió en el padre de la patria mexicana, luchando en contra del mal gobierno. El cura Hidalgo tuvo la idea de tomar a la imagen de la Virgen de Guadalupe y blandirla como pendón de lucha. Por ser un ícono religioso, atrajo a sus creyentes indígenas en su mayoría, pero en un mes ya habían unido sus fuerzas, 50,000 hombres. La primera etapa de la lucha independentista terminó cuando Hidalgo fue tomado prisionero en marzo de 1811 y fusilado tras ser excomulgado en julio del mismo año. Fueron ejecutados también los principales jefes del movimiento, Allende, Aldama y Jiménez. Sus cuerpos fueron decapitados y exhibidas sus cabezas en la fachada de Alhóndiga de Granaditas en Hidalgo. La Constitución Política de la Monarquía apareció el 18 de marzo de 1812, apenas 2 años después del inicio de independencia. Ya había surgido otro movimiento comandado por José María Morelos y Pavón, alumno de Miguel Hidalgo en el Colegio de San Nicolás. Morelos era sacerdote, pero tenía un talento muy particular para la estrategia, y a diferencia de Hidalgo, él no vistió sotana, sino un traje militar, y dedicó parte de su tiempo a la formación de militares y disciplinas en la tropa. Morelos organizó 4 campañas militares en 5 años de lucha rebelde, y en 6 meses ganó para el movimiento Chilpancingo, Tuxtla, Taxco y Tehuacán. En los últimos meses de 1815 el movimiento estaba perdiendo muchas posiciones, sobre todo por las estrategias y técnicas por el rey Félix María Callejas, el cual había sido nombrado virrey. Morelos, en retirada, fue sorprendido por las tropas del jefe realista y después de una batalla en Texmalaca fue prisionero en las celdas de la Inquisición y ejecutado en San Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. La lucha por la independencia de México continuó con varios caudillos hasta su conclusión 11 años después, el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante, insurgente y realistas unidos a la Ciudad de México. Se realizó el 24 de febrero de 1821 el Tratado de Córdoba. Ese mismo año se proclama la Ley de Iguala. En esta ley, Iturbide pretendía unir a todos los habitantes de la Nueva España y a los militares. Vicente Guerrero mantuvo un pequeño grupo guerrillero en el territorio que hoy lleva su nombre hasta la consumación de la independencia. El 23 de agosto de 1821, el Tratado de Córdoba establece la independencia del soberano imperio mexicano. Tras la consumación de la independencia, los mexicanos se enfrentaron a 2 desafíos políticos: fundar un sistema de gobierno propio y hacer leyes para su nuevo país. Díaz fue reelegido para un 7º mandato y Madero intentó negociar con él para obtener la vicepresidencia de la República, pero fue encarcelado por el dictador en Monterrey el 6 de junio, aunque poco después obtuvo su libertad y escapó a San Antonio, Texas.
El 15 de octubre de 1910, Madero y sus colaboradores acordaron el Plan de San Luis. Era un llamado al pueblo para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. El 10 de mayo, los revolucionarios ocuparon Ciudad Juárez, donde se firmó el tratado por el que se acordaba la dimisión de Díaz, que salió del país el 26 de mayo siguiente. El gobierno de Huerta no fue reconocido por el gobierno de Coahuila, Venustiano Carranza, quien el 26 de marzo de 1913 proclamó el Plan de Guadalupe, bandera de la Revolución Constitucionalista. El ejército constitucionalista, al que no tardaron en sumarse el coronel Álvaro Obregón en Sonora, Pancho Villa en el norte, mientras que Zapata volvía a dominar la situación en el sur y el este del país. El movimiento zapatista, al que denotaron una ideología más definida y el tema tierra y libertad, que los alejaba tanto de Huerta como de Carranza, las tropas constitucionalistas, formadas por campesinos y gentes del pueblo, derrotaron al ejército federal por todo el territorio nacional. Villa ocupó Chihuahua y Durango con la División del Norte. Obregón venció en Sonora y Sinaloa y Jalisco con el cuerpo del Ejército del Noroeste y Estados Unidos. Tomando partido por los oponentes a Huerta, hizo desembarcar su infantería de marina en Veracruz el 21 de abril de 1914. En el Tratado de Teoloyucan se acordó la disolución del Ejército Federal y la entrada de los constitucionalistas en la capital, que se produjo el 15 de agosto de 1914. Pronto surgieron diferencias entre los revolucionarios, divididos en tres grupos: los villistas, que ofrecían un programa político y social poco definido; los zapatistas, que mantenían los principios fundamentales en el Plan de Ayala; los carrancistas, vinculados a la burguesía y deseos de prevalecer con los beneficios obtenidos por los generales, empresarios y abogados, adictos a Carranza. En la Convención de Aguascalientes, en noviembre de 1914, se acordó el cese de Carranza como jefe del ejército constitucionalista y de Villa como comandante de la División del Norte, así como el nombramiento de Eulalio Gutiérrez como presidente provisional. Con los decretos de finales de 1914 y la ley agraria de enero de 1915, Carranza ganó para su causa amplios sectores de la población, mientras los ejércitos carrancistas al mando del general Obregón ocuparon Puebla el 4 de enero de 1915, derrotaron a Villa en Celaya, Guanajuato, León y Aguascalientes. Entre abril y julio del mismo año por el que Estados Unidos reconoció al gobierno de Carranza, en el mes de octubre, Villa inició en el norte una guerrilla de guerrillas. Trató de crear conflictos internacionales con Estados Unidos, cuyo gobierno en 1916 envió a tropas a su persecución, aunque éstas no lograron capturarlo. En septiembre de 1916, Carranza convocó a un congreso constituyente en Querétaro, donde se celebró la Constitución de 1917, que consolidaba algunas de las reformas económicas, sociales definidas por la Revolución, en especial la propiedad de la tierra, la regularización de la economía o la protección de los trabajadores. La secularización de la educación, la expropiación de las tierras, era la reforma agraria a favor de los campesinos. 8 horas de trabajo, la libertad de asociación con los sindicatos, el derecho de huelga, salario mínimo, limitaciones del trabajo infantil y de la mujer. Restringió el poder de la Iglesia, secularización del clero. Esta Constitución representó la separación entre el Estado y la Iglesia. En las elecciones posteriores, Carranza fue elegido presidente de la República y tomó posesión de su cargo el 10 de mayo de 1917. Zapata mantuvo la insurrección en el sur hasta que, víctima de una traición preparada por Pablo González, cayó en una emboscada en la hacienda de San Juan Chinameca, donde el 10 de abril de 1919 fue asesinado. El gobierno procedió al desarme de las fuerzas revolucionarias, pero Zapata se negó a ello, exigiendo garantías de que serían atendidas sus demandas en favor de una solución para el problema agrario. El general Victoriano Huerta combatió a los zapatistas del estado de Morelos en los meses de julio y agosto de 1911. Los derrotó en Cuautla y los obligó a refugiarse en las montañas de Puebla. Sin embargo, en las elecciones presidenciales resultó elegido Madero.
que tomó posesión de su cargo el 6 de noviembre de 1911, pero que no logró alcanzar un acuerdo con Zapata ni con otros líderes agrarios, por su falta de sensibilidad para resolver los problemas sociales planteados por el campesinado. El 25 de noviembre Zapata proclamó el Plan de Ayala, en el que se proponía el reparto de tierras y la continuación de la lucha revolucionaria. El ejército federal, al mando de Prudencio Robles y Victoriano Huerta, reprimió con dureza los levantamientos establecidos, campos de concentración, quemando aldeas y ejecutando a numerosos campesinos en la Ciudad de México. Tuvo lugar en febrero de 1913, la que se denominó Decena Trágica, enfrentamiento entre los insurrectos y las tropas del general Huerta, que causó alrededor de 2.000 muertos y 6.000 heridos, con la insólita medición del embajador estadounidense Henry Lane Wilson. El general Huerta llegó a un acuerdo con el general Díaz. Destituyó a Madero y se autoproclamó presidente el 19 de febrero de 1913. 4 días después, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados por órdenes de Huerta.